Hola, mi nombre es Juan Sebastián Piedrahita y vamos a hablar del patrón Bridge y el patrón Composite. Primero vamos a hacer una presentación de los objetivos, voy a explicar el concepto del patrón Bridge, cuándo se debe usar, el diagrama y el ejemplo de este patrón. Posteriormente el concepto de patrón Composite, cuándo se debe usar, el diagrama de ejemplo de este patrón, las conclusiones y las fuentes que usé para hacer esta exposición. Los objetivos. El primer objetivo es explicar el concepto de los patrones Bridge y Composite, observar la utilidad de estos patrones, ver las consecuencias de usar estos patrones en nuestros programas y aplicaciones y analizar los ejemplos prácticos de aplicación. El patrón Bridge. El patrón Bridge lo que hace es desacoplar una abstracción de su implementación para que ambas puedan variar de manera independiente. Por abstracción se entiende la manera en que un objeto se comporta y por implementación la lógica que tiene esta abstracción. Entonces, con ayuda de este patrón lo que podemos hacer es encapsular por completo la implementación y apartarla y tratarla de manera independiente de la abstracción, y esto nos permite modificar las implementaciones de la abstracción en un tiempo de ejecución. ¿Cuándo debemos usar este patrón? Este patrón se debe usar para cuando se quiere evitar un enlace permanente entre la abstracción y su implementación. Lo que ya mencioné, cambiar modificar la implementación en tiempo de ejecución para que los cambios en la implementación de los objetos no tengan impacto en las interacciones entre los objetos y sus clientes, para evitar obtener jerarquías de clase demasiado complejas. Tanto las abstracciones como sus implementaciones deben ser extensibles por medio de subclases. En este caso, este patrón Bridge nos permite extender ambas, las abstracciones y las implementaciones, sin necesidad de que se afecte la una y la otra, y también manteniendo siempre un orden en las jerarquías. Y también se usa cuando se desea compartir una implementación entre múltiples objetos, y este hecho debe ser escondido de los clientes. El diagrama, como podemos ver, tenemos nuestra clase abstracta que se llama abstracción, que tiene una operación, y la abstracción refinada lo que hace es implementar esta abstracción. Tenemos una clase implementador. Esta abstracción lo que hace es tiene un implementador. Esta es una clase abstracta también, y lo que hacemos en los implementadores concretos A y B es extender esta clase implementador y extender estas operaciones. Entonces lo que hace la clase abstracción es llamar al implementador y implementamos las operaciones, ejecutamos estas operaciones por medio de los implementadores. En vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo está realizado en Java. Lo que vamos a hacer es, la idea del ejemplo es crear varios automóviles, cada uno con diferentes tipos de motor. Alguno puede ser de motor eléctrico o motor a gasolina, o motor a plasma, cosas así. Entonces lo que se busca es separar la manera en que el motor, o sea, lo que hace el carro cuando arranca, que el motor cómo se acelera, de la misma abstracción del carro. Entonces lo que vamos a hacer es crear la clase motor, una clase abstracta, que va a tener un estado. Este estado puede ser acelerando, deteniendo. Tenemos un método que vuelve un string que se llama arrancar y otro que se llama detener. Tenemos estas dos clases motor eléctrico que extiende la clase motor. Tenemos los métodos arrancar y detener, y lo que hacemos en arrancar es cambiar el estado acelerando, y en detener cambiar el estado deteniendo. Lo mismo motor a gasolina, tenemos estos que extiende motor, tenemos nuestro método arrancar y nuestro método detener. Bueno, la clase automóvil, que va a ser la clase motor es nuestro implementador. La clase motor va a ser nuestra clase abstracción. Acá, como podemos ver, tenemos el motor abstracto. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos acá dos métodos que van a ser acelerar y frenar. Nuestro constructor, que va a recibir un motor, el objeto acelerar motor, que lo que va a hacer es arrancar el motor, y frenar el motor, que lo va a detener. Entonces acá lo que hacemos es crear nuestros tipos de automóviles. Vamos a crear un tipo bus, una clase bus y una clase camioneta, cada una extiende de automóvil. Nuestro constructor con su super,
y lo que vamos a hacer en el método, en los métodos que implementamos acelerar y frenar, va a ser llamado el método acelerar motor y detener motor y frenar motor en cada una de las dos clases. Bueno, ya en el main, que sería nuestro cliente, tenemos nuestra impresora, nuestro lector. Creamos un automóvil abstracto y un motor abstracto. Le pedimos al usuario que ingrese el tipo de motor que quiere, motor eléctrico, motor a gasolina. Dependiendo de la opción, pues creamos un motor eléctrico o un motor a gasolina. Acá, por sustitución del ISCOF, tratamos al padre como los hijos. Lo mismo con el tipo de auto. Creamos una camioneta, un bus, y le pasamos como parámetro el motor que ya habíamos creado. Y creamos un pequeño menú que lo que hace es pedirle al usuario que acelere o frene el carro. Entonces, si oprime uno, el carro acelera. Si oprime dos, el carro frena. Si sale 3, sale el menú. Lo mismo acá, por sustitución del ISCOF, el auto va a acelerar o va a frenar, dependiendo si es buseta o camioneta. Bueno, acá en nuestra salida vemos que se ejecuta. Le pedimos al usuario un motor eléctrico, un motor a gasolina. Escoge un motor a gasolina, lo mismo una camioneta, y lo que hacemos es acelerar el carro. Como podemos ver acá, imprime el estado, que está acelerando, y acá cuando se detiene, el estado deteniendo. Entonces, las consecuencias de usar este patrón desacopla la interfaz y la implementación, oculta detalles de implementación a los clientes y mejora la extensibilidad. Ahora vamos a proseguir con el patrón Composite. El patrón Composite sirve para construir algoritmos u objetos completos a partir de otros más simples y similares entre sí, gracias a la composición recursiva de una estructura en forma de árbol. Este representa jerarquías de parte-todo, en donde se dice que las partes forman el todo, y a su vez las partes pueden estar formadas por otras partes. Este patrón permite que los clientes traten de manera uniforme a los objetos individuales y los objetos compuestos. Los objetos individuales también se conocen como objetos primitivos. ¿Cuándo se debe usar? Este patrón se debe usar cuando se busca representar una jerarquía de objetos como parte todo, o se busca que el cliente ignore la diferencia de la comunicación que hay entre objetos primitivos y compuestos, para que él pueda tratarlos de la misma manera. Bueno, en este diagrama vemos que acá nuestro cliente se comunica con un tipo componente. Este componente es una interfaz o puede ser una clase abstracta que tiene métodos: agregar componente, suprimir complemento o solicitar. El objeto compuesto, que vamos a ver que es compuesto porque tenemos también un tipo de iteración. Agregar componente, implementa los métodos de componente y tiene un componente. Esto es lo que nos va a permitir crear la iteración entre el objeto compuesto, es decir, que el objeto compuesto se va a formar por más componentes. Y la clase hoja, que también extiende o implementa la interfaz o clase componente. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos, la idea es que en una papelería queremos armar folders y ver cuánto cuestan dependiendo del número de hojas y de separadores que tenga, o con los que el usuario pida. Para esto vamos a crear una interfase que se llama útiles, y va a tener dos métodos. Uno que va a ser obtener costo, que es el que nos va a dar el costo del útil, y el otro que va a ser agregar útil, que lo que va a hacer es agregar un útil. El truco de este patrón está en esta clase, la clase Composite. Entonces tenemos la clase folder Composite, que implementa útiles. Acá es donde vemos nuestra iteración, ya que creamos una array list de útiles. Entonces, con el double obtener, en el método obtener costo, lo que hacemos es obtener el costo de cada uno de los elementos que tenemos, de cada uno de los útiles que tenemos en nuestra lista, y agregar útil lo que hace es agregar un elemento a la lista de útiles. Acá tenemos, bueno, es el objeto folder composite, es nuestro objeto compuesto, y acá tenemos más objetos. Estos serían objetos de tipo primitivo, que también implementan la interfaz útiles. Entonces acá vemos que la hoja tiene un costo. Tenemos nuestro constructor, el double obtener costo, que lo que hace es regresar el costo de la hoja, y agregar útil, que en este método
este método no lo usamos, pero por atomicidad de la hoja lo vamos a conservar, y lo mismo para la clase separador. En nuestra clase main lo que vamos a hacer es crear una impresora, un lector, un folder compuesto, decirle al usuario, preguntarle al usuario cuántos separadores quiere, ingresa a los usuarios con un costo de 10 y lo mismo con las hojas con un costo de 3, y al final vamos a imprimir el costo. Entonces, como vemos en nuestra salida, ingresamos 5 separadores y 10 hojas, y el costo del total del folder sería 80. Conclusiones. Con ayuda del patrón Bridge podemos modificar las implementaciones y las abstracciones separándolas para trabajarlas de manera independiente y encontrar una característica en común como útiles. Podemos crear una jerarquía de tipo parte todo que con ayuda del patrón Bridge nos permitirá simplificar el manejo de objetos compuestos y primitivos. Las fuentes. Para realizar esta exposición me basé en el libro de patrones de diseño en Java, los 23 modelos de diseño de Laurent de Brouwer, los patrones de diseño de Gamma Helm, y el blog que se encuentra en internet, Mi Granito de Java, en el cual también me basé. Muchas gracias.